Muchos creen que fracasan porque no tienen suerte, porque el mundo está en su contra o porque simplemente no era para ellos. Pero la verdad es que el fracaso no nace en los resultados, nace en la mañana. En lo primero que piensa al despertar, en la forma en que empieza su día. Porque cada mañana, sin saberlo, está construyendo su destino. Y si ese inicio está lleno de caos, distracción, duda o desorden, entonces está repitiendo el patrón que lo lleva a los mismos errores, una y otra vez. Yo, Brian Tracy, aprendí que el éxito no es un evento aislado. Es una consecuencia directa de lo que usted hace y no hace al comenzar el día. Si está harto de fracasar, no necesita esperar una oportunidad milagrosa. Necesita entrenar su mañana. Porque cuando controla sus primeras decisiones, controla su rumbo. Y cuando controla su rumbo, el éxito deja de ser una fantasía y se convierte en una estrategia diaria. El fracaso no suele gritar, no llega de golpe. No aparece un día con una etiqueta que dice, esto es lo que te detiene. No. El fracaso se cuela en lo pequeño, se instala en los primeros minutos del día, en la decisión de apagar el despertador y dormir 5 minutos más, en el hábito de revisar mensajes antes de revisar metas, en el pensamiento silencioso de, hoy tampoco será diferente, ahí empieza, en esa primera batalla invisible que la mayoría pierde antes de siquiera levantarse, porque lo que determina si tendrá un día productivo, enfocado y con intención, no es lo que hace a las 3 de la tarde, es lo que hace en los primeros 30 minutos después de abrir los ojos. Si empieza el día desde la reacción, desde la confusión, desde la pereza, entonces está entrando a la vida con desventaja. Porque el mundo no espera a que usted se enfoque. El mundo premia a quien ya está en marcha cuando los demás todavía se están despertando. Y aquí está la verdad que muy pocos quieren aceptar. El éxito no se construye con grandes decisiones esporádicas, sino con microdecisiones repetidas todos los días. La forma en que se levanta, cómo se habla, qué pensamientos permite, qué prioridad le da a sus metas, eso lo forma o lo destruye. No se trata de levantarse a las 5 de la mañana por moda, ni de seguir una rutina robada de internet. Se trata de tener claridad. Claridad de quién es, de qué quiere y de qué está dispuesto a hacer para llegar ahí. Y esa claridad solo se activa cuando usted dirige su mente en la mañana, no cuando la deja vagar. No puede esperar tener resultados distintos si cada mañana comienza improvisando, si cada mañana arranca con ruido, sin estructura, sin propósito, porque el día no lo forma el reloj, lo forma su intención. La mañana es el campo de entrenamiento de su carácter. Es ahí donde decide si hoy será un día más o el primer día de una vida nueva. Cada vez que abre los ojos y se deja arrastrar por el impulso, el de dormir más, el de evitar la incomodidad, el de pensar en lo que le falta, está reforzando una identidad que lo mantiene donde no quiere estar. Pero cuando decide que su mañana será sagrada, que su primera hora será intocable, que ese momento no le pertenece al mundo sino a usted, entonces algo cambia, se siente, se nota. Y ese cambio se acumula. Porque una buena mañana no garantiza un buen día, pero sí lo prepara para enfrentarlo con más fuerza, más claridad, más intención. Y eso, sostenido cada día, transforma todo. Porque la vida no cambia cuando llega la gran oportunidad. Cambia cuando usted deja de desperdiciar las pequeñas, especialmente... Elegido. Este mensaje te ha encontrado en el momento perfecto y eso no es una coincidencia. Estabas destinado a escuchar esto hoy. Lo que estás a punto de aprender cambiará todo para ti. Porque este es el momento en que tu despertar termina y tu verdadero propósito comienza. Has estado buscando, aprendiendo, creciendo, recorriendo el largo camino del autodescubrimiento, rompiendo ilusiones, viendo más allá del velo de este mundo. Pero ahora la fase de búsqueda ha terminado. El universo te está diciendo que es hora de entrar en tu poder. No más preguntas, no más espera. Ha llegado el momento. Si has estado sintiéndote inquieto, si has sentido que algo está cambiando dentro de ti, si sientes que estás al borde de algo grande pero no puedes ponerlo en palabras, esta es la razón. Estás en la puerta entre quien eras y quien estabas destinado a ser, y hoy estás cruzando esa puerta. Muchos elegidos se pierden en el proceso de despertar. Confunden el viaje con el destino. Creen que el propósito es seguir buscando, seguir esperando más señales, más mensajes, más pruebas. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. El despertar nunca fue destinado a durar para siempre. Es simplemente la iniciación, la apertura de tus ojos. Y ahora que tus ojos están abiertos, ¿qué sigue? Acción, propósito, poder. Ya has recibido el conocimiento, ya te has separado de las ilusiones, ya te has liberado de las cadenas que mantenían tu alma en la oscuridad. Ahora es el momento de usar lo que has ganado, porque si no lo haces, ¿cuál fue el propósito de todo esto? Mira a tu alrededor, ¿lo sientes? El mundo está cambiando.
La energía se está moviendo de formas que nunca antes lo había hecho. La luz y la oscuridad están en guerra. Y aquellos que han despertado están siendo llamados. No mañana, no algún día. Ahora. Puede que te preguntes, ¿cómo saber con certeza que tu despertar espiritual está completo? ¿Cómo saber que realmente es el momento de entrar en tu poder? Hay 7 señales innegables, 7 formas en que el universo confirma que ya no estás simplemente despertando, sino que estás despierto. Y una vez que reconozcas estas señales en ti, no habrá vuelta atrás. Antes de entrar en ellas, déjame preguntarte algo. Si este mensaje está hablando a tu alma, si sientes ese llamado profundo dentro de ti, quiero que escribas 777 ahora mismo. Ese número lleva un poder divino, la energía de la culminación espiritual. Y si resuenas con este mensaje, es porque estás parado en el umbral de la transformación. Hazle saber al universo que estás listo. Imagina un momento antes de que todo existiera, antes de las galaxias, antes de los planetas, incluso antes de que el tiempo comenzara a correr. En ese instante eterno había una presencia majestuosa que trascendía toda comprensión humana. Juan 1:2 nos revela este profundo misterio. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Hoy nos embarcaremos en un viaje extraordinario para descubrir quién es realmente Jesús, desentrañando su identidad divina y su existencia antes de la fundación del mundo. Una revelación que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo. Nuestro viaje comienza con una de las declaraciones más profundas jamás escritas en la historia de la humanidad. Cuando Juan escribió su Evangelio, no comenzó contando sobre el nacimiento de Jesús en Belén o sobre su infancia. En lugar de eso, nos transportó a un momento que nuestra mente apenas puede comprender, el principio de todo. El apóstol Juan tenía un propósito muy especial al escribir de esta manera. Quería que entendiéramos que Jesús no era solo un gran profeta o un buen maestro. La verdad es mucho más impresionante. En Juan 1:3, continúa revelándonos que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Alguna vez has pensado en el poder de esta afirmación? Cada estrella que brilla en el cielo, cada flor que florece en primavera, cada latido de tu corazón, todo esto existe por causa de Él. En Colosenses 1:16, Pablo refuerza esta verdad diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero ¿qué significa exactamente este término verbo? En el texto original en griego, la palabra usada es logos, que va mucho más allá de una simple palabra hablada. Logos representa la razón divina, la sabiduría eterna, el principio ordenador del universo. Cuando Juan eligió este término, estaba comunicando algo revolucionario, tanto para los judíos como para los griegos de su época. Para los judíos, que conocían bien el Antiguo Testamento, esto resonaba con Proverbios 8:22-31, donde la sabiduría divina habla de su presencia junto a Dios antes de la creación. Para los griegos, que buscaban entender el principio ordenador del cosmos, Juan presentaba a Jesús como la respuesta a sus preguntas filosóficas más profundas. En Hebreos 1:2-3 encontramos otra descripción poderosa. En estos últimos días, Él nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien también hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser. Dicen que Dios nunca abandona a nadie, pero a veces la vida se encarga de hacerte sentir lo contrario. Hay quienes crecieron con tanta carencia, que aprendieron a dormirse con hambre, a soportar burlas, a escuchar que no valen nada, hasta que un día se acostumbran a caminar con la cabeza baja, como si el cielo también los hubiera olvidado. Esta es la historia de un niño de campo, huérfano y pobre, que conoció el rechazo y la humillación desde tan pequeño, que llegó a pensar que su existencia no importaba para nadie. Pero en un sendero solitario junto al río, cuando nadie lo veía y él mismo apenas podía con su cansancio, Mateo hizo algo que pocos harían. Compartió lo poco que tenía con un anciano debilitado. Él creyó que solo estaba ayudando a un desconocido,
sin imaginar que ese gesto sencillo, nacido de un corazón herido pero noble, estaba a punto de mostrarle una verdad que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Me encantará leerte y saber hasta dónde llega esta historia. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene es muy especial. Se llamaba Mateo. Vivía en una pequeña casa de madera a las afueras de un pueblo rural, rodeado de cerros y campos sembrados. La casa, si es que podía llamarse así, parecía más un recuerdo que una vivienda. Tablas viejas, techo parchado con latas oxidadas, ventanas rotas cubiertas con plásticos. Cuando el viento soplaba fuerte, todo crujía como si estuviera a punto de desarmarse. Mateo había quedado huérfano muy pronto. Primero se fue su padre, enfermo, después de años de trabajo duro en el campo. Poco tiempo después, su madre, agotada por la tristeza y la pobreza, cayó en cama y nunca volvió a levantarse. El día que la enterraron, nadie en el pueblo habló mucho del tema. Fue un entierro rápido, silencioso. Un par de vecinos de compromiso, una pequeña cruz de madera y nada más. Desde ese día, el niño quedó solo. No tenía hermanos ni tíos cercanos. Apenas una vecina, doña Rosa, que a veces le dejaba un trozo de pan duro o algo de sopa fría. Pero incluso ella, con sus buenas intenciones, tenía su propia familia y demasiadas preocupaciones. Mateo creció sintiendo que estorbaba. Estorbaba en las casas ajenas, estorbaba en los caminos, estorbaba en las conversaciones de los adultos que bajaban la voz cuando él pasaba. Aprendió pronto que para sobrevivir tenía que trabajar, aunque fuera un niño. Así que, con apenas unos años, comenzó a ofrecerse para hacer mandados, ayudar en las cosechas, cuidar animales. No le pagaban mucho. A veces le daban unas monedas, otras solo comida. Pero para él, incluso un plato de sopa era un tesoro. El problema era que no todos lo veían como un niño trabajador. Algunos lo miraban como el huérfano, el pobrecito, el que no tiene a nadie. Y otros, Cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad, un lienzo en blanco donde podemos escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este momento en que los primeros rayos del sol iluminan el horizonte, te invito a reconocer que este día es un regalo precioso que merece ser vivido con propósito y esperanza. El día que comienza ahora mismo es único, irrepetible y está lleno de posibilidades que Dios ha preparado especialmente para ti. En estos primeros momentos de la mañana, cuando el mundo parece despertarse lentamente, tenemos la oportunidad de establecer el tono espiritual para las horas que tenemos por delante. Antes de que el ruido del día, las notificaciones, las responsabilidades y las preocupaciones intenten robar nuestra paz. Es vital anclar nuestro corazón en verdades eternas que nos sostendrán cuando todo lo demás parezca tambalearse. Hoy nos aferramos a la promesa poderosa de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta oración busca anclar nuestro día en esta verdad transformadora, recordándonos que no enfrentamos los desafíos por nuestra propia fuerza, sino con el poder que Cristo nos otorga en cada momento. Este versículo no es simplemente una frase inspiradora para colgar en la pared. Es una realidad profunda que puede transformar completamente nuestra perspectiva ante cada situación que enfrentemos hoy. Quizás te has despertado hoy con preocupaciones que pesan sobre tus hombros. Tal vez hay conversaciones difíciles que debes tener, decisiones importantes que tomar, o simplemente te sientes agotado antes incluso de comenzar el día. En cualquiera de estas circunstancias, la promesa de Dios permanece firme. No estás solo y no dependes únicamente de tus propias fuerzas limitadas. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para ti en este preciso instante, listo para sostenerte y capacitarte en todo lo que necesites enfrentar hoy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre Celestial, vengo ante ti con el corazón abierto, reconociendo mis preocupaciones y dudas. A veces me despierto con incertidumbre sobre lo que este día traerá,
con temores sobre situaciones que parecen más grandes que mis capacidades. En esos momentos de fragilidad, me cuesta creer que puedo enfrentar lo que tengo por delante. Las noticias que escucho, los problemas familiares que enfrento, las presiones laborales, las dificultades económicas y hasta mi propia salud. Una región alejada, dominada por tinieblas espirituales, donde un hombre atormentado y poseído vive entre las tumbas, gritando y cortándose con piedras. Este hombre está tan dominado por el mal que nadie puede detenerlo. Pero entonces aparece Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz y esperanza. Los demonios que atormentaban a ese hombre, reconociendo el poder supremo de Jesús, hacen una solicitud sorprendente y enigmática. Permítenos entrar en los cerdos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón oculta detrás de esta solicitud aparentemente extraña? Prepárense para desentrañar los misterios de este pasaje y entender la profunda verdad espiritual que contiene. Para comprender completamente el evento que estamos a punto de explorar, primero debemos situarlo en el contexto bíblico. Este acontecimiento se narra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Nos enfocaremos en la versión descrita en Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Jesús y sus discípulos acababan de cruzar el mar de Galilea, una travesía que no fue sin incidentes, ya que enfrentaron una tormenta violenta que Jesús calmó con una simple orden. Esto ya nos da una pista sobre el poder de Jesús, sobre la naturaleza y los elementos. Al llegar a la región de los Gadarenos o Gerasenos, dependiendo de la traducción, se encuentran inmediatamente con un hombre poseído por un espíritu impuro. Este hombre vivía entre las tumbas, aislado y sin control. La descripción de su condición es angustiante. No podía ser contenido ni con cadenas, pues las rompía en pedazos, y nadie tenía fuerza para someterlo. Pasaba noches y días entre las tumbas y en las colinas, gritando y hiriéndose con piedras. La llegada de Jesús marca un punto crucial en esta historia. El hombre poseído, al ver a Jesús de lejos, corre y se postra ante él. Note que incluso los espíritus impuros reconocen la autoridad de Jesús. Claman en alta voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús entonces pregunta al espíritu: ¿Cuál es tu nombre? Y él responde: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Este detalle es crucial, pues una legión romana estaba compuesta por 6.000 soldados, lo que indica la gran cantidad de demonios poseyendo a ese hombre. Al leer la súplica de los demonios, es imposible no sorprenderse. Si nos expulsas, permítenos entrar en los cerdos. Mateo 8:31. Esta elección de palabras es reveladora. Primero, reconocen que Jesús tiene el poder de expulsarlos. Segundo, piden permiso, indicando su sumisión a la autoridad de Jesús. ¿Pero por qué elegir los cerdos? Para responder esto, necesitamos entender el simbolismo y el contexto cultural de la época. Los demonios sabían que, al ser expulsados, necesitaban un nuevo anfitrión. Los cerdos, animales considerados impuros por la ley mosaica, se convirtieron, era una noche fría y sombría, en el jardín de Getsemaní. Jesús, consciente de lo que estaba a punto de suceder, se separó de los discípulos para orar. Sus palabras al Padre Celestial estaban cargadas de agonía y sumisión. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Cuando volvió a sus discípulos, los encontró durmiendo, incapaces de velar con él. Pronto, la tranquilidad del jardín fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados y luces de antorchas balanceándose. Judas, uno de sus propios discípulos, lideraba una multitud armada de soldados y oficiales del templo. Acercándose a Jesús, Judas lo saludó con un beso, la señal acordada para identificar a Jesús ante los soldados. Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48. Preguntó Jesús, su voz cargada de tristeza y desilusión. Inmediatamente, los soldados arrestaron a Jesús, y Pedro, en un impulso de proteger a su maestro, sacó una espada y cortó la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote. Jesús, sin embargo, ordenó a Pedro que guardara la espada, y demostrando su divinidad y compasión, curó la oreja de Malco. Jesús fue entonces llevado al Sanedrín, donde los líderes religiosos lo esperaban para juzgarlo. Las acusaciones se lanzaron rápidamente: blasfemia, profanación y autoproclamación como el Mesías. Durante todo el interrogatorio,
Jesús permaneció en silencio, respondiendo solo cuando fue preguntado directamente por el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió tranquilamente: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y viniendo con las nubes del cielo. Marcos 14, 62. Esta respuesta enfureció a los líderes religiosos, sellando su decisión de condenarlo a muerte. Como los judíos no tenían autoridad para ejecutar la pena de muerte, Jesús fue llevado al gobernador romano, Poncio Pilato. Pilato, un hombre pragmático, estaba reacio a condenar a Jesús, percibiendo que las acusaciones contra él eran motivadas por envidia y política. «No veo en él ningún crimen», dijo Pilato. Sin embargo, la presión de la multitud y de los líderes religiosos fue inmensa. Intentando evitar la responsabilidad, Pilato ofreció la elección entre liberar a Jesús o a Barrabás, un notorio criminal. La multitud, incitada por los líderes religiosos, clamó por Barrabás y exigió la crucifixión de Jesús. Pilato, aún reacio, intentó varias veces apaciguar a la multitud, pero sus intentos fueron en vano. Finalmente, se lavó simbólicamente las manos frente a la multitud, declarando: «Soy inocente de la sangre de este justo. La responsabilidad es vuestra», y entregó a Jesús a los soldados para ser azotado y crucificado. La historia de la creación se encuentra en los capítulos 1 y 2 de Génesis, con el relato de lo que ocurrió en el jardín del Edén, en el capítulo 3. Capítulo 1 de Génesis. Todo comienza antes de la existencia de cualquier cosa, excepto el propio Dios. La revelación de Dios sobre sí mismo y su voluntad para la humanidad es el inicio de la historia de la creación. Génesis es una palabra griega que significa libro de generación o producción, y contiene un relato de la creación de todo. No hay otra historia antigua como ella. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era sin forma y vacía. Había oscuridad sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y Dios dijo: «Que haya luz», y hubo luz. La primera frase en hebreo contiene 7 palabras, aludiendo a los 7 días de la creación. Poéticamente, toda la creación se despliega y se completa en la primera frase. El resto del capítulo muestra cómo los cielos y la tierra llegaron a existir. Los elementos poéticos del texto ayudan a transmitir lo que es esencialmente más allá del entendimiento humano, señalando a un creador soberano que formó un universo bueno. En Colosenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, y en Juan, capítulo 1, versículos 1 a 3, la Escritura refuerza la idea del poder creador, afirmando que todo fue hecho por Él y para Él, y sin Él, nada de lo que fue hecho se hizo. En los 6 días de la creación, Dios formó luz, la tierra, el cielo y la atmósfera, la tierra seca, toda la vida vegetal, las estrellas y cuerpos celestiales, incluyendo el sol y la luna, las aves y criaturas acuáticas, todos los animales terrestres y el hombre. Podemos aprender sobre el tremendo poder del Creador mirando el cielo y la tierra. Génesis, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y hubo tarde, y hubo mañana, el primer día. Dios dijo: «Que haya luz». Él lo quiso, y de inmediato hubo luz. Considere el poder de la palabra de Dios. En la nueva creación, la primera cosa que se hace en el alma es la luz. El Espíritu bendito trabaja sobre la voluntad y los afectos, iluminando el entendimiento. Aquellos que eran tinieblas por el pecado, por gracia se vuelven luz en el Señor. Si el Hijo de Dios no hubiera venido y dado, la oscuridad habría permanecido siempre sobre el hombre caído. Génesis capítulo 1. Y Dios dijo: «Que haya un firmamento entre las aguas para separar agua de agua». Dios hizo el firmamento y separó la agua debajo del firmamento de la agua arriba de él. Y así fue. Dios llamó al firmamento cielo. Y hubo tarde y hubo mañana, el segundo día. Y Dios dijo: «Que se junten». Elegido, si ahora mismo sientes que estás al límite, escucha bien estas palabras. Porque no es casualidad que estés escuchando esto justo hoy, justo ahora, justo en este momento de tu vida. Cuando un elegido está a punto de entrar en su propósito, el mundo entero parece ponerse en su contra. Todo pesa, todo duele, todo confunde, todo se mueve. Y si sientes que ya no puedes más, es porque estás a un paso de lo que Dios preparó para ti.
Muchos elegidos no reconocen este estado. Lo confunden con agotamiento, con mala suerte, con caos. Pero tú lo estás empezando a ver. No es que todo se esté derrumbando, es que todo está por alinearse. No es que estés fallando, es que estás siendo empujado hacia tu destino. No es que estés perdiendo, es que estás soltando lo que ya no te sirve para la siguiente etapa. Este cansancio que llevas no es humano, es espiritual. La presión que sientes no es castigo, es señal. Es el aviso más grande de que tu espíritu está siendo moldeado para algo mayor. Dios aprieta justo antes de abrir, sacude justo antes de elevar, silencia justo antes de hablar. Y si ahora mismo te cuesta incluso respirar emocionalmente, no lo tomes como una derrota, tócalo como confirmación, porque cuando el elegido está a un paso de su propósito, siempre pasa por una batalla que casi nadie soporta. Y aquí está el gancho que tu alma estaba esperando. Si tú supieras lo cerca que estás del propósito, no dudarías ni un segundo más. No llorarías como lloraste, no te cuestionarías como te cuestionaste, no te culparías como te culpaste. Estás en la última curva antes del destino. Este dolor no vino a destruirte, vino a despertarte, vino a romper la última capa de duda, vino a prepararte para ver lo que por años pediste en silencio. Aunque parezca que todo está oscuro, esta oscuridad es la que aparece justo antes del amanecer. Y ese amanecer está más cerca de lo que imaginas. Tu espíritu lo sabe, tu alma lo siente. Algo dentro de ti te dijo que no te rindieras hoy. Y por eso estás aquí, escuchando estas palabras. Porque el cielo te trajo. Porque Dios quiere que lo entiendas. El último obstáculo siempre duele más, porque es el último. Si esta verdad está encendiendo algo dentro de ti, si sientes que este mensaje habla de tu propia historia, te invito a dejar tu luz aquí dándole like, suscríbete para seguir recibiendo las palabras que Dios quiere entregarte, comentar "estoy listo para mi propósito" y comparte este video con otro elegido que esté a punto de rendirse. Porque este mensaje no llegó a ti por accidente, llegó porque el propósito ya está en camino. Cuando Dios te está llevando hacia tu propósito, la vida empieza a sentirse diferente. Nada encaja como antes, lo que antes te calmaba, ya no te calma. Lo que antes te motivaba, ya no te mueve. Lo que antes parecía suficiente, ahora te queda pequeño. Y mientras otros no entienden qué te pasa, tú lo sientes en el pecho, estás siendo transformado. No estás cayendo, estás cambiando, no estás perdiendo, estás desprendiéndote. Hay un momento en el camino del elegido donde todo se vuelve más intenso, pensamientos más fuertes, emociones más profundas.